¿A raíz de qué? A raíz de que tenemos que hablar sobre un aspecto que es muy importante en el desarrollo de nuestra profesión como médico, que es la forma como establecemos nuestra relación con nuestro paciente, cómo logramos entrar y lograr, ¿no?, una relación personal con él, porque ahora han cambiado los tiempos. Antiguamente el médico sabía todo y el paciente no sabía nada. Por lo tanto, la atención del médico era una atención paternalista, ¿no? Bueno, él no sabe, yo sé, yo soy el que le voy a enseñar, lo voy a atender, yo tomo las decisiones, él tiene que esperar. Y había cierto nivel de confianza por parte de los pacientes de aceptar este tipo de relación, ¿no? Una relación de subordinación. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado. Los pacientes tienen mayor capacidad para saber y conocer sobre los aspectos de medicina, y cuando tienen un problema, investigan. Y a veces llegan a tener más conocimiento inclusive que usted sobre un tema determinado. Y le empiezan a cuestionar por qué esto, por qué esto, por qué el otro, por qué me tiene que hacer esto, etcétera, etcétera. Y han cambiado también las situaciones de la realidad en cuanto a la atención al paciente. La relación con el paciente es una relación horizontal, ya no vertical. Y es a partir de ese cambio que nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestras formas de interrelacionar con los distintos pacientes y los distintos familiares que se acercan a atenderse con nosotros. Porque lamentablemente estamos en una etapa en la cual estamos sometidos a la Santa Inquisición. Cualquier error que cometamos nos abre juicio, mala praxis, mala atención, etcétera, aunque a veces no tienen razón, pero igualito vamos primero al cadalso y después vienen las investigaciones. E incluso estén preparados, porque ni su propia institución los protege. ¿Qué hace? Lo primero que hace la institución, se lava la mano. La culpa, vamos a hacer la investigación, pero por lo menos ahorita suspendemos al médico hasta que se establezca qué cosa pasó. Y usted se ve en el aire suspendido y enfrentado solito a la situación de una demanda. Entonces les recomendamos, por favor, que vayan preparando para conseguirse un buen abogado, por si acá, para cualquier situación de emergencia. Ahora, si le hacemos propaganda, la Federación Médica tiene un pool de abogados, el Colegio Médico también tiene un pool de abogados, y los médicos, cuando tenemos un problema de este tipo, de la práctica médica, podemos acudir a nuestro colegio o a la federación y ellos nos pueden asesorar en el proceso del manejo de estas situaciones que se van a dar, que son parte de la vida diaria. Esta imagen que nosotros vemos es la situación que se veía antiguamente, ¿no? Un médico de familia atendiendo a una paciente en su propio hogar, ¿no?, tratando de ver qué problemas o dificultades tenía, haciéndole la semiología, ¿no?, adecuada para poder detectar cuáles eran los signos, los síntomas y probablemente establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Entonces, la relación médico-paciente es una interacción de dos personas. Por un lado, ¿no?, el agente de salud, que no necesariamente es el primero, sino el médico, o la enfermera, o el personal auxiliar, ¿no?, que atiende al paciente. Y por el otro lado, personas, en este caso, con una necesidad de atención, ¿no?, que requiere atención por su enfermedad o, de repente, orientación en determinados problemas, porque, como ustedes van a ver, hay a veces motivos por los cuales los pacientes vienen a atenderse con usted y no son necesariamente atenciones de enfermedad o patología. Muchas veces van a ser problemas de la vida diaria, dificultades de interacción, problemas laborales y otro nivel que van a venir a pedirle a usted consejo. Y terminamos aperturando nuestro proceso de atención a otros niveles que no corresponden normalmente al área de la patología médica. ¿Y cuál es el objetivo de esta relación médico-paciente? Establecer un diagnóstico. Todos sabemos que el diagnóstico se estructura a través de los signos y los síntomas. Y a partir de signos o síntomas, establecemos los síndromes, establecemos los síndromes específicos, los trastornos, hasta llegar al diagnóstico de la enfermedad. Y que nos lleva a establecer un tratamiento, que muchas veces no es principalmente curar, porque ustedes, como sabrán, y yo también, un buen porcentaje de los cuadros no patológicos en medicina no se curan.
se tratan, se controlan, se estabilizan, pero no se curan. Pocos se curan y muchos tenemos que acompañarlos en el proceso de su enfermedad y muchas veces sin poder hacer algo más, sino acompañarlos solamente. Por eso es que es importante tener una visión de todo lo que puede suceder con un proceso cuando empezamos a atenderlo. Una visión preventiva es mucho más adecuada para evitar precisamente la explosión de la enfermedad. Cuando la enfermedad se da, ya no hay muchas cosas que hacer, sino tratarla o estabilizarla. Es mucho mejor tratar de evitarla. Pero acá hay una serie de dificultades porque tenemos una sociedad consumista que nos para poniendo una serie de trabas para poder hacer promoción y prevención de salud. Ustedes recordarán que para poner los benditos autónomos, ¿no?, en los alimentos, hemos peleado con todos, incluyendo con los propios legisladores, porque por sus necesidades de filiación hacia las grandes compañías de alimentos, no querían sacar a toda costa esto de los autónomos, que establecían mucha sal, mucha azúcar, muchas calorías, etcétera, 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 que puede hacer pensar a la gente que lo que está comiendo también puede ser un proceso que puede llevarlo a la enfermedad. Entonces, esto es parte importante de la lucha que tenemos diario a diario, ¿no?, con este problema. Originalmente, nosotros nos recordamos que la relación era siempre un poquito entre un médico, un paciente y su familia, el famoso médico familiar. Y el médico de familia, que generalmente iba a visitar al paciente a su casa, ¿no?, cuando le llamaban por algún problema médico, llevaba un maletín de 30 centímetros donde transportaba todo lo que podía tener para poder hacer un diagnóstico. Y este era el famoso médico de familia. Yo he gozado cuando era niño de esto, de que un médico fuera a mi casa y me atendiera en casa y como conocía todo el proceso de mi crecimiento y a mi familia de paso, podía dar las indicaciones adecuadas que eran las más convenientes para manejar el caso. Esto, que aparentemente fue el origen de la relación médico-paciente, se ha ido perdiendo poco a poco. ¿Y por qué se ha ido perdiendo? Porque los conocimientos en medicina han ido creciendo, ¿no?, en una forma geométrica, de tal forma de que ya no basta con que una sola persona pueda conocer todos los procesos patológicos de la enfermedad. Y en ese aspecto se requiere más personal, se requiere, ¿no?, más instrumentos de diagnóstico y más instrumentos de tratamiento. Y entonces la atención médica o la atención sanitaria se ha vuelto mucho más compleja. Y aquí ha habido también distribución de responsabilidades, pero a veces los especialistas no quieren asumir la suya. Los usuarios, por supuesto, han aumentado, ¿no?, y los motivos de consulta también han ido variando, y han aparecido los famosos sistemas de salud. Y en un momento determinado ustedes van a revisar estos aspectos de los famosos sistemas de salud, y cada país y cada región ha generado su propio sistema de salud. Y hay una película muy buena hecha por un norteamericano con respecto a las atenciones de salud. Yo les recomendaría que la vieran, porque hace comparaciones entre los sistemas de salud, de atención de salud en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Canadá, ¿no?, y hacen comparaciones entre los sistemas de seguros. Y por supuesto el sistema americano es el peor, porque está estratificado un sistema de seguros tal de que mucha gente no tiene acceso a la salud y a una atención integral. Entonces, y ese tipo de modelo, lamentablemente, es el que se nos está implementando a nosotros también. Nos hablan de la atención de los seguros, pero los seguros tienen límites, que dicen, yo le puedo atender hasta el máximo de su cuenta asegurada. Entonces, si su problema sobrepasa ese límite, ya no lo cubrimos, o no lo podemos pagar. Es el famoso chiste de que un señor se vuela una mano y viene y está en Estados Unidos, y en Estados Unidos le dicen, bueno, usted ha contratado un seguro por $5 millones. Por ese precio, usted tiene derecho a que nosotros recuperemos 3 dedos de los 5 que usted se voló. ¿Cuáles son los dedos que usted quiere recuperar? ¿Sí? Así es el sistema privado en Estados Unidos.
Pero si usted se va a Canadá, ¿no es cierto? Y se vuela la mano en Canadá el sistema es, yo te atiendo y te curo todo. El seguro cubre todo, toda la mano. Y tú te recuperas todo. Esas son las diferencias de los sistemas, de los seguros y todo lo demás. Lo mismo sucede acá en nuestro país. Hay seguros que cubren determinadas enfermedades, hay seguros que no cubren determinadas enfermedades. Por ejemplo, en el área de salud mental, solo el MINSA y el Salud cubren problemas de salud mental, ¿no? Los otros sistemas de seguros no cubren problemas de salud mental. Y ahí también hay un problema, una dificultad. Porque entonces hay mucha gente que no tiene acceso a tratamiento psiquiátrico porque los seguros no lo cubren. Ese es parte del problema en nuestra sociedad. La consulta actualmente puede ser por una situación patológica, por mejorar un problema estético, por problemas de control de etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, control de natalidad o fertilidad o mejorar la función sexual. Ahora ya, antes era un escándalo ver pues problemas de impotencia, no salía, ahora sí sale en los periódicos, se trata la impotencia, ¿no? Antes eso se hablaba a escondidas, nadie quería decir que tenía problemas de impotencia sexual. El problema de la relación entre el médico y el paciente es que hay en su camino una serie de intermediarios, de estructuras, de personas y máquinas que de alguna forma alteran la ecuación de la relación. Sin embargo, a pesar de ello, la relación médico-paciente sigue siendo el eje del acto clínico, el acto médico. Entonces, a partir de la relación médico-paciente se elabora el entramado de esta atención, por lo que es básico e imprescindible que el profesional aprenda a establecer una buena relación médico-paciente. ¿Y cuáles son los beneficios de una buena relación médico-paciente? Que si su paciente le tiene a usted confianza y acepta que usted sea su médico y lo trate, tenga por seguro que usted se va a ver exonerado de cualquier juicio, porque el paciente siempre le va a dar la duda de que usted ha tomado las decisiones adecuadas. Pero si usted se lleva mal con su paciente, no falta la oportunidad en que el paciente o la familia le abra un juicio por cualquier motivo o causa, porque le cae mal pues, o porque no lo ve bien. Nos decía Galeno que el que cura mejor es quien tiene la confianza de la gente. Si ustedes logran la confianza de su paciente, ya han hecho el primer paso, ya están avanzando el tratamiento con un primer paso muy positivo. Porque el nivel de confianza es uno de los fundamentos para la terapéutica. Yo le puedo dar el mejor antibiótico, pero si el paciente no me tiene confianza, nunca se va a curar. A pesar de que el tratamiento sea el mejor. Porque lo primero que uno tiene que tener es que el paciente se sienta comprometido en su tratamiento. Se sabe que la relación del médico y su paciente tiene características muy especiales y únicas. Y derivan de lo que se requiere la atención de un ser humano que solicita ayuda para que lo reparen a él mismo. La relación médico-paciente es la interacción entre dos personas que van a trabajar juntos, ¿no?, en el acto profesional del diagnóstico y del tratamiento. Pero es importante tener en cuenta algunos elementos que fueron descubiertos por Freud, ¿no?, y que los hizo a través de su teoría psicoanalítica. Los problemas de la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es la reacción emocional o sentimental que el paciente desarrolla hacia su médico o el personal que lo trata. Y es el desplazamiento de afectos de una persona a otra. Estos afectos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y esa es la transferencia de las emociones del paciente hacia el profesional que lo atiende. Y la contratransferencia son los sentimientos que el profesional siente hacia su paciente, que también pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y aquí viene el problema. Si son positivos, ¿no?, el paciente va a empezar a enamorar a la persona que lo está atendiendo, ¿no? Se puede transmitir actitudes y sentimientos positivos como el amor, la gratitud, la admiración, la confianza.
o se pueden transmitir sentimientos negativos, como el odio, resentimiento, celos y desconfianza. Y entonces ustedes, dentro de su experiencia, habrán notado que se llevan mejor con determinados tipos de pacientes, ¿no es cierto? Pero con otros pacientes no se lleva igual. Siente como que hay algo que no funciona y que se sienten rechazados, ¿no? O de alguna forma no los quieren, no los sienten capaces de establecer la relación, y entonces ustedes dicen que el paciente es difícil, ¿no? O dan una explicación racional. Pero muchas veces tendrían ustedes que revisar si el problema no está en el paciente, sino está en usted. O sea, usted puede estar haciendo contratransferencias con el paciente que está atendiendo. Por ejemplo, me hace recordar a mi hermano que era un chinchoso, me molestaba y me jalaba el cabello. O me hace recordar a mi padre que me dejó y le abandonó a mi madre. O me hace recordar a la enamorada que tuve y que me sacó la vuelta. Estas transferencias y contratransferencias pueden ser factores positivos o negativos en la relación médico-paciente. Y usted tiene que estar preparado conscientemente a darse cuenta de esto. Cuando siente demasiada atención por un paciente, cuidado, algo está pasando ahí. Entonces hay un límite en la relación médico-paciente. Como ustedes recordarán, hay muchas noticias, ¿no? Médico, ¿no? O psiquiatra, por ejemplo, que estuvo atendiendo a varias chicas y las atendía como si fueran sus enamoradas, las besaba, las abrazaba y las quería llevar ya a otro lado. Y eso es una contratransferencia negativa, porque el profesional médico no puede utilizar estas relaciones de transferencia y contratransferencia para su beneficio personal. Hay riesgos, por supuesto. En una relación médico-paciente siempre hay riesgos. Riesgo de atraer a la paciente o el paciente y que éste se enamore de uno. Y uno tiene que poner límites, porque si no, vienen las complicaciones o los problemas. Entonces, en toda relación médico-paciente siempre va a haber riesgos. Si ustedes son lo suficientemente maduros para establecer límites, esto no pasa a otro plano. Pero ustedes tienen que ser conscientes de estas dificultades que se pueden dar en una relación. Cuando hay estas situaciones, a veces es conveniente no transferir al paciente con otro colega para evitar el conflicto, o hablar y establecer los límites con el paciente o la paciente para establecer cuáles son los niveles de atención. ¿Ok? Pero estas emociones o aspectos psicológicos que se dan en la relación son importantes que las tengan en cuenta para que ustedes no se cieguen o no tomen decisiones inadecuadas. Como sucede, médico, ¿no?, de una especialidad se casa con su paciente que la atendía en esa especialidad. ¿Ok? Y después vienen los problemas. Yo hemos tenido experiencias. Teníamos un colega, psiquiatra, que estuvo tratando a una paciente que era psicóloga, ¿no? Y terminaron enamorados. Y por supuesto se casaron. Y después resultó que la chica, ¿no?, presentó un brote psicótico, una esquizofrenia. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Qué sucedió? Entonces, estas son situaciones que al mejor cazador se le puede ir la paloma y complicarse la vida, solito. Por eso es importante, cuando hay una relación médico-paciente, establecer o buscar la alianza terapéutica, que es el proceso en el cual el paciente y el médico, ¿no?, establecen una alianza para un fiel cumplimiento de las indicaciones, prescripciones y recomendaciones que se vaya a hacer, y un trato adecuado y honesto por parte del profesional que lo atiende. Tampoco es la idea de explotar al paciente, porque muchas veces hay colegas que, si bien es cierto, tienen derecho a unas remuneraciones adecuadas, tampoco es para ¿no?, agarrar al paciente como la gallina de los huevos de oro. La alianza terapéutica, si los resultados terapéuticos pobres muestran una mayor evidencia de procesos interpersonales negativos, o sea, cuando hay alianzas terapéuticas negativas, vamos a encontrar interacciones, ¿no?, hostiles y complejas, desconfianzas mutuas. Los éxitos en terapéutica están antecedidos siempre de una relación que uno establece empática, franca, sintónica y honesta con el paciente, con una adecuada comunicación y donde hay diálogo.
siempre es bueno establecer el diálogo con el paciente, que exprese lo que él piensa y lo que él siente para que nosotros podamos orientarlo o ayudarlo. Por eso, Platón, en su libro, Los Diálogos, nos hablan de la importancia de establecer comunicaciones, de cómo hacer que una persona pueda relacionarse con otra y establecer a través de lo que dice o lo que deja de decir, ¿no?, situaciones significativas. Platón hablaba de la técnica de comunicación humana, en la cual emergen emociones, pensamientos y razones que generan cambios positivos en algunas actitudes negativas de las personas, en este caso de los pacientes, y permite diferenciar perspectivas del problema que puede el paciente estar presentando. El diálogo es interactivo, entre dos, en un clima de armonía, ¿no? Permite generar nuevas ideas, ¿no?, y llegar a consensos sin que ninguno se imponga al otro, sin autoridad o nepotismo, y que va a ayudar a mejorar la salud de ambos. Y ahí es donde el médico tiene que aprender a usar, utilizando argumentos lógicos, ¿no?, y evitando, ¿no?, los engaños. El diálogo en la relación médico-paciente busca que el otro encuentre sus propias respuestas, ¿no? Se trata de que la otra persona aprenda a sacar sus propias ideas. Es lo que nosotros llamamos, ¿no?, en docencia, el método socrático. ¿El método socrático qué significa? Que tú vas elaborando poco a poco las ideas y tú las vas emergiendo. Nosotros lo que hacemos es darte las pautas para que vayas, que pienses y vayas sacando conclusiones, y a través de estos razonamientos continuos vayas sacando, ¿no?, ideas o procesos que te ayuden a tomar decisiones adecuadas. En el método socrático, ¿qué se busca? Que ustedes den las ideas y nosotros los orientamos incluso por las preguntas. A través de, incluso no le damos la respuesta, le damos otra pregunta para que usted piense y resuelva esa pregunta. Es como dar a luz, como dice Sócrates, es como dar a luz, y él hablaba así porque su madre de Sócrates era partera y sacaba niños. Entonces, alumbrar, según el método socrático, es hacer que la persona, ¿no?, piense. Y el método socrático se usa mediante preguntas que el médico da al paciente o discípulo para que empiece a sacar nuevas ideas que están ocultas. Y eso es la mayéutica, que en voz griega significa partera. O sea, usted da a luz nuevas ideas. Michel Balin es un psiquiatra psicoanalista, ¿no?, que ha hecho muchos estudios con respecto a la interacción entre el médico y el paciente. Y él tiene un libro, El médico, su paciente y la enfermedad. Es un libro escrito por él que aborda con profundidad el tema del diálogo en la relación médico-paciente. Y si ustedes ingresan a internet, pueden encontrar, ¿no?, comentarios. Incluso hay colegas que han traducido algunas partes del libro de Balin y han hecho ciertos comentarios con respecto a estos procesos. En la contratransferencia, la referencia y contratransferencia, el núcleo relacional en el que podemos crecer. Cuando nos empezamos a aprovechar que hay conflictos o sentimientos dolorosos que emergen de nosotros mismos, cuando dialogamos con los pacientes. Ninguno de nosotros está inmune a que la atención de un paciente no le vea o no le produzca cierto nivel de afectación. Y muchos de ustedes, cuando vean pacientes que vamos a ver con problemas de salud mental, de repente se van a ver identificados con ellos en los problemas que en algún momento puedan haber manejado ustedes también, por las experiencias dolorosas por las cuales ustedes también pasaron. Muchos de nosotros a través de la vida hemos tenido momentos en los cuales no hemos podido sobrepasar determinados, ¿no?, retos o situaciones que se presentan en el desarrollo normal de nuestra vida. Y eso nos puede llevar también a identificar de alguna forma si nosotros también necesitamos algún tipo de atención para mejorar esos procesos.
porque virtudes y defectos los tenemos todos. Si somos conscientes de cuáles son nuestros defectos, vamos a poder trabajar mejor con el paciente para evitar lo que se llama el autoengaño, que significa que el paciente tiene el problema, pero yo no. Muchas veces el problema no lo tiene el paciente, de repente lo tenemos nosotros. Por eso la máxima en el pensamiento griego es: conócete a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes saben cómo son? ¿Qué es lo que quieren? ¿A dónde quieren ir? ¿Cuál es el significado de su existencia? ¿Para qué viven? ¿No? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿A dónde quieren llegar aquí en 5, 10 o 15 años? No solamente en el nivel profesional, sino en los otros niveles sociales, laborales, ¿no? Familiares, de pareja. Entonces es importante, ¿no? Esta frase o expresión que aparece en el templo de Delfos. Se acordarán que el templo de Delfos era el lugar donde los griegos iban, ¿no?, a buscar respuestas a situaciones desconocidas. Y Delfos, ¿no?, le aclaraba o le daba cierta información que él tenía que descubrir. Y en ese descubrir también tiene que descubrirse uno mismo. Es importante tener en cuenta también que la relación médico-paciente se ve alterada por las circunstancias en las cuales se establece. Estas circunstancias pueden ser según el ambiente donde se realice la atención, según el grado de cooperación del paciente, según la edad del paciente y según la actitud y estilos que el paciente y el médico manejen. Todo esto va a establecer diferencias en la relación por las circunstancias que se puedan dar. Y vamos a hacer una revisión de esto. Según el ambiente donde se realice. Bueno, estamos acostumbrados al hospital, entonces en el área del hospital, a la emergencia, a la sala de hospitalización o los consultorios externos. Pero los que trabajan en salud familiar van a tener que hacerlo en casa o en lugares no necesariamente instituciones de salud, sino en áreas sociales o lugares, ¿no?, en los cuales ustedes deben ejercer su atención. Ustedes saben que cuando uno está en emergencia, la necesidad de diagnóstico y tratamiento es inmediato. Uno tiene que estar con el cerebro a 100 por hora. Y a los que les gustan los retos, este es el área que más, ¿no?, los hace sentir full adrenalina. Porque tienen que llevar al diagnóstico y tratamiento rápido y a tomar decisiones isofacto. No se puede tomar el tiempo para preguntar y esperar para tomar decisiones. Tienen que aprender a responder rápidamente. Y aquí hay un problema. En emergencia todos sabemos que las emergencias, ¿no?, están sobresaturadas. Si no, un paseíto nomás por cualquiera de las emergencias de los hospitales generales, o un paseíto por el hospital de Valete o Almenara en su emergencia, y no hay un solo lugar donde meter a otro paciente. Los pacientes están en los pasadizos, están en camillas, e incluso están que buscan atención y lamentablemente la capacidad de atención no es la adecuada. Y esto provoca un estrés laboral, aumenta las exigencias de responder rápidamente y oportuna y eficazmente, y ahí es donde ustedes como médicos se ven, como quien dice, ¿no?, bajo una presión enorme para tomar decisiones. Y tienen que hacerlas tomar rápido, no pueden pensar. Y entonces tenemos que, bueno, en este caso acá, clasificar las prioridades. Y las prioridades son, en este caso, son 5, aunque en el Ministerio de Salud lo manejamos en 4, en este sistema son de 5. Los pacientes que pasan directamente a salas de trauma shock, los pacientes que tienen prioridad alta, moderada, baja o muy baja. Cuando uno está en emergencia, lo primero que tiene que hacer es no perder el control, porque es muy fácil contagiarse con la necesidad de la gente, y entonces uno siente que se abruma, siente que se ahoga, siente que le falta el aire, porque la presión, ¿no?, y la angustia que presentan los familiares, el paciente, ¿no?, o las personas que traen al paciente, pueden provocar en usted una demanda enorme que puede sobrepasar su capacidad de tolerancia. Y a veces sucede que esto puede llevar a respuestas, ¿no?, agresivas inclusive, o frías por parte del personal de emergencia. Muchas personas se quejan de que el personal de emergencia es muy frío,
Y el problema del personal de emergencia es que no es que sea frío, es que está con tal demanda de atención y tantos problemas que se le presentan, que si se dejan llevar por sus emociones, se paralizan y ya no pueden avanzar. Entonces su actitud aparentemente fría es una forma de autocontrol muy intenso para evitar explotar emocionalmente. Y aquí es muy frecuente el acting out, que es un mecanismo que conlleva las explosiones de violencia ante circunstancias de angustia que se nos escapan de control. Entonces, algunos colegas se ponen a gritar en plena sala de emergencia o algún personal pierde el control y empieza a estallar emocionalmente. Por eso es importante que cada uno de ustedes conozca cuáles son sus mecanismos de defensa, para que puedan controlar estos actos inadecuados y poder adaptarse a las situaciones de la demanda. Las salas hospitalarias nos dan mucho más capacidad de tiempo para entrevistar al paciente, pero el problema muchas veces en las salas de hospitalización es que no hay mucha privacidad, y entonces tenemos que compartir a veces las habitaciones con otros pacientes, y esto puede perturbar mucho la entrevista, el examen físico o los procedimientos diagnósticos. Por eso es importante que ustedes, cuando estén trabajando en una sala hospitalaria, puedan tener, ¿no?, la capacidad para poder aislar a su paciente utilizando lo que existen, los biombos, o buscando un ambiente más privado para poder hacer una buena evaluación, una buena anamnesis, un buen examen, ¿no?, médico, ¿no?, para poder establecer una buena atención, porque hay que respetar, ¿no?, el pudor de los pacientes. Por eso también es importante que un paciente hospitalizado tenga un médico responsable, porque si no se pierde la nada. Si es visto por varios por varios médicos, muchas veces ninguno asume la responsabilidad. Y es bueno que alguien monitorice y maneje el problema del paciente. Porque ustedes van a encontrar que a veces los especialistas se circunscriben solamente a su área y le dan un tratamiento según su área. A veces ese tratamiento es contraproducente con el proceso general que el paciente pueda tener. Problemas de sensibilización, trastornos hematológicos, patología hepática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que tener alguien que pueda monitorizar adecuadamente el proceso del paciente, que pueda, ¿no?, informar al paciente de todo lo que se le está haciendo según su nivel cultural y su edad, los procesos de diagnóstico, ¿no?, y los procesos de tratamiento, tratando de que el paciente entienda por qué se le está haciendo cada cosa y qué es lo que todavía se espera hacer. En consulta externa la cosa es mucho más cómoda para atender al paciente, pero ustedes se darán cuenta que la presión administrativa hace que en algunos servicios, principalmente los servicios del seguro, los servicios del ministerio, nos presionen los administradores en que tenemos que atender un paciente cada 4 minutos. ¿Quién ve a un paciente cada 4 minutos? Ni que fuera flash. Entonces, esa absurda tendencia de los administradores, en este caso los gerentes, de ver al paciente como si fuera un paquete que entra, lo revisan y lo botan, es una actitud totalmente desleal en la relación médico-paciente. Entonces, ustedes como médicos son los que deben luchar por establecer cuál es el tiempo racional y adecuado para atender a su paciente. En psiquiatría, nosotros tenemos para un paciente nuevo 2 horas. Para un paciente nuevo. ¿Qué significa? Que no lo vamos a atender 2 horas, sino primera cita 1 hora, la próxima cita 2 horas, la otra hora. Son 2 horas de atención por un paciente nuevo, porque hay que hacer una historia psiquiátrica, y eso conlleva revisarle la vida desde que nació o antes de que naciera hasta la actualidad, y eso es enorme. En medicina es igual. Uno tiene que establecer las pautas y los tiempos en los cuales debe atender a un paciente nuevo, porque un paciente continuador uno lo puede atender ya 30 minutos, 20 minutos. Nosotros manejamos un promedio de 20 minutos para el paciente continuador, porque ya sabemos el caso y lo sabemos manejar. Pero el paciente tiene necesidad de un tiempo para él. Por supuesto que el que ya conoce los casos puede acortar los tiempos. Si el paciente viene bien, no tiene problema, 5 minutos ya estamos cambiando. Y aquellos que necesitan mayor atención le damos la ampliación, o sea, le damos el tiempo que hemos recortado
del paciente que no tiene ningún problema. Pero eso es lo que nosotros debemos aprender a usar. Nuestro tiempo. Acuérdense, todo se puede conseguir, ¿no? Dinero, joyas, viajes, títulos, todo se consigue, ¿sí? ¿Quién puede conseguir que el tiempo que ha perdido vuelva? A ver, alguien levánteme la mano y dígame si usted puede recuperar el tiempo que ha perdido. No, nos dan un tiempo determinado para vivir en el día. Y si usted no lo ha aprovechado, el tiempo perdido. Y el tiempo es lo más valioso que usted tiene. Y lo único que no puede recuperar. Entonces aprendan a valorar su tiempo. Y ese tiempo lo tienen que valorar no solamente desde el punto de vista suyo, sino de compartir con otras personas. ¿Cuántos se pasan todo el tiempo leyendo o estudiando y se olvidan que tienen que vivir? El hecho de ser estudiantes de medicina no les quita el deseo de hacer deporte, de salir, de bailar, de cantar, de darse de vez en cuando una salida afuera, porque eso es parte del desarrollo de nuestra edad. Y lo tenemos que hacer bien, no lo hagamos a medias tampoco. ¿Ok? Pero hagámoslo utilizando nuestro tiempo. Si usted no se gratifica, ¿quién lo va a gratificar? ¿Su paciente? No. El paciente pasa y usted carga con sus muertos. Usted tiene que aprender a llenar sus propias necesidades para poder atender la necesidad del otro. Si usted no tiene llena su necesidad, ¿qué va a darle al otro? No le va a dar nada, no puede darle porque no tiene nada que darle. Entonces aprendan a llenar sus propias necesidades personales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, también podemos tener una situación en que la relación médico-paciente se establece en lugares no adecuados. Por ejemplo, en el domicilio, en un lugar de accidente, incluso en la cárcel, cuando hay presos que necesitan atención. Y a propósito de eso, una vez nos tocó ir a Lurigancho a hacer una atención en masa a pacientes presos en Lurigancho. Es toda una historia estar ahí. Y lo interesante era que conversábamos con los pacientes, porque nosotros también tratamos de establecer una buena relación con ellos a pesar de todos los antecedentes. Y le preguntamos, pues, ¿por qué está usted aquí? Yo estoy por ti. ¿Ti? ¿Ti? Todo el mundo estaba por ti. Adivinen qué cosa es ti. ¿Ah? No, están presos por ti. Tráfico ilícito de drogas. Sí. La mayoría estaba por mujer o por productor ¿no? O venta de drogas. Es importante también tener en cuenta, y esto para que ustedes estén prevenidos, que socorrer a una persona víctima de un accidente en un lugar público es tarea delicada, difícil y muy comprometedora. Pero es dentro de nosotros un deber humano el poder ayudar. El médico, si ve un caso así, porque nadie lo obliga a eso afuera, usted es médico de la institución donde trabaja, pero mucha gente que es médico afuera también, ¿no? Quiere ser médico en todos lados. No, el médico solo es médico donde trabaja, por favor. Cuando salen de su trabajo, ustedes son palitos de los chifloques, no sé quién será, pero ahí dejan ¿cómo se llama? En su consultorio dejan su título. Pero a veces sucede que en plena vía pública nos encontremos con situaciones de este tipo, un accidente. Entonces, uno puede identificarse y ofrecer su colaboración, si está el familiar o el paciente, para poder ayudarlo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra responsabilidad frente al paciente es solamente situaciones de atención de emergencia, RCP, no más. Por más que sean especialistas en trauma y todo lo demás, RCP. Porque para movilizar a este paciente hay que moverlo en condiciones adecuadas. Ustedes tienen que tener muy en cuenta que un accidente politraumatizado, si usted lo mueve, le puede provocar problemas de paraplegia, paraparesia, etcétera, 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 o problemas de parálisis general. Entonces no haga cosas atrevidas. Normalmente en un accidente lo que se espera es que venga una ambulancia con personal para que lo pueda, ¿no?, proteger antes de levantarlo. Entonces usted lo único que puede asegurarse es tratar de que el paciente se mantenga con vida, controlar
la respiración, controlar la, ¿cómo se llama?, el latido cardíaco, el volumen, evitar la pérdida de sangre, nada más. No se atrevan a hacer otras indicaciones o planteen otras circunstancias, porque entonces ustedes se van a ver comprometidos en situaciones médico-legales. ¿Ok? Entonces lo recomendable siempre es saber cuál es el límite. Si usted no está en su hospital, no cuenta con los elementos para la atención, usted tiene que mantenerse muy cauto, porque después lo comprometen. Es como el samaritano que ve a un atropellado, lo lleva a la emergencia porque ha sido atropellado y ya el policía le está tomando los datos pensando que es el que lo ha atropellado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno termina complicado en estas circunstancias. Lo cual no quita que sí tengamos la intención de ayudar al paciente en lo mejor posible. Ahora, el nivel de participación del paciente va a depender de las condiciones físicas o mentales en el cual el paciente pueda comunicarse o no con el personal. Y según los casos, se establecen más o menos 4 niveles. El nivel 0-0 es cuando el paciente es incapaz de valerse por sí mismo. Situaciones de extrema urgencia, shock, personas inconscientes o en coma que no responden a los estímulos. En esas circunstancias, el médico y el personal de salud o el personal de defensa y protección civil asumen la responsabilidad del tratamiento, la atención integral de la persona enferma que no se encuentre en condiciones de poder tomar decisiones. Nivel 0-1, que en el caso nuestro en psiquiatría son los famosos estados de agitación psicomotriz, pacientes que están muy desorganizados, muy incontrolables, ¿no? Con cuadros de repente de delirio o alucinaciones, escuchan voces, ven cosas, lo quieren matar, con pérdida del juicio, con ideas delirantes, con tendencia a querer dañar o dañarse a sí mismo, ¿no? O con cuadros de intoxicación, ya sea por alcohol, drogas o por algún proceso patológico médico, como puede ser, por ejemplo, una tifoidea. Una tifoidea, una tirotoxicosis puede dar un cuadro de delirio, y un cuadro de delirio en ese estado el paciente está incontrolable, se vuelve un Hulk, y usted tiene que estar preparado para actuar. También puede presentarse cuadros de depresión severa, en la que el paciente no es capaz de dar cuenta de sus incapacidades aunque esté despierto. En estos casos, el personal debe atender al paciente aún en contra de su voluntad, porque el paciente no está en capacidad de tomar decisiones. Entiende que hay una alteración del pensamiento, de la percepción o de la conciencia que el paciente hace que no pueda establecer qué es lo bueno o lo malo que necesita. Entonces se le obliga a recibir tratamientos por su bienestar, se le trata con respeto por supuesto, pero con firmeza. Es mano de hierro con guante de seda, pero usted tiene que actuar. Porque si tiene usted un paciente en agitación psicomotriz, no va a esperar que destroce todo lo que hay alrededor de la casa para recién actuar. Hay que actuar. Por eso es que a nosotros los psiquiatras nos preocupa mucho que el personal policial no sepa atender una agitación en el caso de delirio alcohólico. Nosotros se nos presenta un paciente con delirio alcohólico, agitado y todo, ¡pum! Dos personales técnicos, basta solamente con 2 técnicos preparados para esto, lo agarran, lo sientan, le ponen las amadas y lo ponen en la silla de ruedas y ya quedó. El paciente ya no se mueve, no se agita, no se daña, no hace nada. Sin embargo, ustedes habrán visto todos los videos que hay con respecto a los alcohólicos que los encuentran manejando, que hacen escándalos, que tiran piedras, que levantan la pierna y todo lo demás. Eso no funciona con nosotros, porque estamos preparados para manejar una agitación psicomotriz. Es el mismo ejemplo que tuvimos con una ambulancia de bomberos. Llegó una ambulancia de emergencia, ¿no? Tocando la alarma terriblemente, ¿no? Y bajó un bombero corriendo diciendo: tenemos un paciente adolescente que está agitado, que no se puede controlar. Cuando la enfermera abre la puerta de la ambulancia, encuentra a 8 bomberos tirados encima de un adolescente y no sabían cómo controlarlo. 8, no miento. Entonces, ¿qué hizo la enfermera? Fácil, agarró, pulsó el timbre de alarma que siempre hay en emergencia para que el personal acude inmediatamente. Vinieron 2 técnicos, lo agarraron al paciente, lo sentaron, lo agarraron. En menos de 1 minuto ya estaba el paciente controlado. Y los bomberos se decían: pero si hemos estado 1 hora peleando con él, y ellos en 1 minuto lo han controlado. Entonces, el personal de enfermería le dijo: si ustedes desean, nosotros estamos gratos en que ustedes vengan en cualquier momento, nosotros les enseñamos la técnica para que ustedes puedan controlar esto. Y no tengan que estar trayendo al paciente medio ahogado porque no saben cómo tenerlo. Eso que sucede
y que es el pan de cada día para nosotros, a veces los que no están preparados para eso no actúan. Entonces, sí hay forma de controlar la agitación psicomotriz, no es que no se pueda controlar. Y cuando yo veo estos casos en los cuales los pacientes hacen lo que le da la gana, así sea presidente de la República, pongan, lo siento, lo amado, y ahí está tranquilito. No le va a pasar nada, no le va a hacer daño a nadie, puede gritar, puede insultar, puede decir todo lo que quiera, pero no le va a hacer daño a nadie y no va a hacer escándalo, que es lo peor que sucede, ¿no? Y encima, si está muy intranquilo, bueno, ¡pum!, su par de ampollas intramusculares ya lo tenemos dormidito, ¿no?, a partir de la inyección. Que eso también tienen que aprender ustedes. El manejo de la agitación psicomotriz no es algo extraño, raro. Cualquier médico preparado puede hacerlo, puede prepararse para atender una situación de emergencia y sedar al paciente inmediatamente para evitar precisamente que el paciente se desgaste por las situaciones de agitación. ¿Ok? Pero esto es algo que ustedes tienen que capacitarse. No es algo fuera de lo común. El nivel 0,2, el paciente está consciente y es capaz de colaborar con el tratamiento, entonces uno puede trabajar bien con el paciente, puede ser en problemas de parto, problemas de abdomen agudo, infarto cardíaco, etcétera, etcétera, que pueden colaborar. El médico asume ahí ya una actitud más directiva, solicitando que el paciente colabore, y él debe aceptar el comando del personal que lo socorre, ya que no le queda otra alternativa. El nivel 0,3 es la que se da con personas que acuden voluntariamente a la consulta por una situación de salud no urgente, por ejemplo una enfermedad crónica, un chequeo, etc. Y que nos da tiempo suficiente para entablar un diálogo adecuado con el paciente. Entonces, es importante tener en cuenta, en la relación médico-paciente tiene que ver el ambiente donde se va a actuar, ¿no?, y la forma en que el paciente está en condiciones o no de colaborar o no colaborar. Ahora vamos a pasar a las situaciones de pacientes según edad. Y según la edad, pues cada edad tiene sus problemas para la atención médico-paciente. La edad es un factor importante en la relación. Por ejemplo, la forma de entrevistar a un niño debe ser diferente de la de un adolescente o un adulto, ¿no? Y cuando tenemos un niño siempre nos llama la atención a nosotros, o nos gana la emoción, ¿no?, de la necesidad de atenderlos porque se ven muy frágiles. El primer contacto que debe uno establecer con el niño es a través de los padres, o la persona que sustituye a los padres, el apoderado. Y a través de ellos se empieza a realizar la relación médico-paciente con el niño. El niño depende de los padres para adaptarse y superar su enfermedad. Cuando los niños son incapaces de afrontar con serenidad el estrés, tardará más en reponerse del trauma psicológico que supone la misma. Por ejemplo, las quemaduras, ¿no? Un niño quemado sufre un estrés y necesita mucho cariño, mucha atención por el dolor que le va a generar la quemadura, o una fractura, ¿no?, o algún proceso que hace que el niño, ¿no?, tenga heridas o algo que le produzca una situación de lesión. Los niños son muy frágiles en cuanto a lesiones corporales. Cuando los niños sufren una lesión corporal, para ellos es traumático. Nosotros no podemos cortar, no, que pasó nada. Los niños sienten esa situación traumática muy fuerte en lo que es aspecto físico. Es importante saber, y ustedes lo van a hacer, ¿ya han llegado a pediatría? Todavía. Ya, cuando lleguen a pediatría, ustedes van a aprender que todos tenemos un desarrollo por etapas, ¿no? Desde que nacemos hay etapas y procesos de desarrollo que se van dando según la edad. Y hay determinadas edades donde son importantes tenerlas en cuenta porque el desarrollo del niño sano nos puede predecir si hay algún problema de desviación de desarrollo. Por ejemplo, los lactantes menores de 7 meses no suelen discriminar con quién se interacciona, ¿no? Por lo tanto, no se angustian ante personas o ambientes extraños. Por eso es tan fácil levantarse un bebito o levantarse uno de 5 meses, de 6 meses, y el niño no va a llorar. No, porque no va a saber discriminar que la persona que lo está llevando no es una persona de su familia. Pero a partir de los 7 u 8 meses, el niño sí se da cuenta quién es su familiar y quién no. Y cuando un extraño los agarra, empieza un lloriqueo que todo el mundo se da cuenta de que no es su familiar, no es nadie del bebé. Entonces tengan en cuenta esa circunstancia, ¿no? Que los niños a partir de 8 meses o 7 meses para arriba ya se dan cuenta dónde o con quién están.
En el caso de los menores de 7 meses, generalmente ellos no se angustian, por lo tanto, requieren un trato físico cálido, tierno y delicado. Ellos tampoco entienden nada del lenguaje simbólico. Y entonces, tratar de hablar con un niño por debajo de esa edad no tiene ningún sentido. Los niños no van a entender lo que estamos diciendo. De repente nuestras expresiones faciales sí, pero no nuestras expresiones lingüísticas. Después de los 8 meses, el lactante sí nota los cambios de ambiente y de los cuidadores. Y se inquieta cuando queda con personas que no conoce. Y expresa esa ansiedad a través del llanto y los gritos. Entonces, por eso a veces se ha optado, en este caso, cuando el niño tiene que ser necesariamente hospitalizado, que sea acompañado por la madre o por un familiar que sea alguien que él conozca, para que se sienta seguro y protegido. Por eso la hospitalización, ¿no?, por la madre o con un familiar son importantes a partir de los 8 meses para arriba.